Podcast Canal Senior. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast en Canal Senior. Hoy hablaremos sobre un tema probablemente cercano a muchos de nosotros, la empresa familiar. ¿Qué significa realmente dejar un legado? ¿Por qué es tan importante conservar y transmitir los valores, el esfuerzo y la historia detrás de un negocio que ha sido parte de la familia durante generaciones? Para hablar de todo esto y más, está hoy con nosotros Manuel Bermejo, doctor en Economía por la Universidad de Granada, presidente y fundador de The Family Advisory Board y dentro del IE Business School es director general de la Unidad de Programas sobre Empresa Familiar. Esto es solo una parte de su larga trayectoria. Un placer tenerte hoy en Canal Senior, Manuel. ¿Cómo estás? Pues estoy encantado de poder estar con vosotros, de acompañaros y de dar luz, ideas, inspiración, impacto a las familias empresariales que nos escuchen. Mi propósito siempre declarado ha sido apoyar al ecosistema de familias empresarias y bueno, pues creo que tenemos una buena oportunidad aquí de hablar de empresa familiar. Por introducir un poco el tema, que sea algo que nos abra las puertas, te voy a preguntar algo muy básico, pero ¿qué caracteriza a una empresa familiar frente a otro tipo de empresas? Una empresa familiar es una organización que está controlada por una familia. Para poder ejercer ese control hay miembros de la familia en órganos de gobierno y gestión de la compañía y además algo muy importante es que hay un propósito de continuidad a través de las generaciones, ¿no? O sea, esa sería como la definición fría. Lo importante para mí, el 90% de las compañías de España son familiares. España late por el impulso de sus compañías familiares, ¿no? Que son las que crean la mayor parte del empleo privado y de la riqueza. Y luego, en el ámbito del día a día, pues hay que pensar que en una empresa familiar conviven empresa que liga con KPIs como beneficio, no sé, rentabilidad, TIR, ¿no? Pero familia liga con amor, con generosidad. Entonces hay una permanente mezcla entre razón y emoción cuando en un comité de dirección se juntan personas que además de ser el CEO y el CTO, pues son madre e hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces en las compañías de familia, tan importante como tener un CEO de negocio es tener también un Chief Emotional Officer, ¿no? Alguien que cuide estas relaciones, ¿no? Y qué duda cabe que en las empresas familiares, y creo que luego vamos a hablar más de ello, pues hay valores, ¿no? Hay valores que la familia propietaria ha ido impregnando, ¿no? Uno muy típico es el largo plazo, ¿eh? El otro día visitaba una bodega de estas muy importantes de España, muy conocida, con la que trabajo hace años, y me explicaban que en esta tierra que ves ahí, pues vamos a hacer una nueva variedad y un nuevo vino y esto lo va a liderar mi nieta, me decía el propietario, vamos, el principal. Y yo le preguntaba, ¿y dónde está tu nieta? Me dijo, bueno, pues en el colegio, ¿no? Tiene 17 años, ¿no? Pero ya estamos pensando, ¿no? En un proyecto a largo plazo que además va a liderar la nieta de 17 años, ¿no? Y luego hay, como a vosotros os gusta también hablar de emprendedurismo, te voy a dar un dato muy importante. Las empresas familiares son la mejor escuela de emprendedurismo del mundo, ¿eh? Hay evidencia científica que indica que una empresa familiar por generación crea 5 nuevas compañías, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la singularidad de la empresa familiar. Y una duda que me surge ahora, ¿cuál es el sector donde hay más cabida en la empresa familiar? Pues mira, hay de todo. Hay empresas familiares en cualquier sector. Lo que sí es interesante, hubo un profesor japonés que se entretuvo en listar las 1000 empresas familiares más antiguas del planeta. Y lo interesante es que la mayor parte de esas compañías familiares se dedican a temas muy atractivos. Vinos, alimentación, hotelería, fabricación de joyas, fabricación de barcos, ¿no? Claro, esto te indica que en un sector atractivo es más fácil enganchar a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, la empresa familiar abarca cualquier sector de actividad, pero de alguna manera las que más se prolongan, curiosamente, pues tienen esta característica, ¿no? De tal manera que yo le diría a aquellos que estén en otros sectores, pues que bueno, tendrán que hacer un esfuerzo enorme para atraer, ¿no? Para enamorar a las siguientes generaciones. Lógicamente estamos hablando de empresas familiares desde hace 1000 años. Hoy en día, pues todo lo que huele a tecnología o a robótica o a inteligencia artificial, pues también puede tener un atractivo inmenso, ¿no? Pero claro, hace 1000 años pues de eso no había, ¿no? ¿Y a qué desafíos actuales se enfrentan las empresas familiares?
Bueno, mira, por un lado, si partimos de la base que el afán de la empresa familiar es trascender generaciones y largo plazo, pues hoy en día hay muchos desafíos, llamémoslo corporativos, que pueden comprometer esa continuidad. Desde los desafíos geoestratégicos, pues que están teniendo un impacto, sea en aranceles, sea en que se cierra el canal de Suez, sea el que pasa algo, entonces todo esto pues eleva los precios, hay unas tensiones enormes. Todo lo digital, toda la irrupción de la inteligencia artificial sin duda está siendo un desafío monumental para las compañías y en su afán de adaptarse y ser muy darwinistas. La competencia, fíjate que estamos en mercados muy abiertos, más allá de que ahora llegue Trump a poner aranceles, pero el mundo se ha hecho global, ¿no? Y antes, pues igual una compañía de Madrid, teniendo en cuenta que hablamos en Madrid, competía con la que era vecina de polígono industrial, ¿no? Hoy la competencia viene de cualquier lugar del mundo o ha aparecido competencia digital, ¿no? Entonces esto ha complicado mucho. Estamos en época de una competencia muy grande y una erosión de márgenes en muchísimos negocios. Y luego otra cosa también muy importante, que es que han cambiado los hábitos de consumo, ¿no? Por ejemplo, hoy la gente joven le apuesta más a lo que tiene que ver con salud que a lo que tiene que ver con beber productos con azúcar o con alcohol, ¿no? Entonces, oye, pues esto está provocando cambios en hábitos de consumo. O pensemos el coche. El sector del automóvil también es un sector de mucha empresa familiar. Pues antes el coche era lo más importante de la vida de alguien, ¿no? Acabar la carrera, ganar dinero, comprarte un coche. Y si además era un Golf GTI, ya no le tienes que explicar a nadie que eras un super winner y vas por la vida como un ganador. Y hoy la gente pues no quiere coche, ¿no? Es pay per use, ¿no? Entonces, bueno, pues está habiendo cambios monumentales, ¿no? Entonces la empresa familiar se tiene que adaptar y entender por dónde va el camino. Pero luego, también por el lado familiar, pues hoy las familias, primero, como hay más salud, conviven más generaciones, ¿no? Es muy fácil que haya 3 generaciones en el ámbito de una familia empresaria, ¿no? Gestionando la compañía o en órganos de gobierno. Y generaciones con cosmovisiones muy distintas, ¿no? O sea, el otro día tuvimos que suspender un consejo de familia porque un next gen de 30 y tantos años pues había fallecido su perro, ¿no? Entonces esto, bueno, pues para él era un duelo tremendo y mucha gente lo entendía, pero los mayores no daban crédito. Pero ¿qué me estás diciendo, no? Entonces, bueno, pues armonizar gente con cosmovisiones tan distintas, pues es un reto, ¿no? De hecho, fíjate que yo acabo de publicar mi último libro, tengo un compromiso de escribir libros cada 4 o 5 años, ¿no? Pues para generar contenido a las familias. Se llama Familias Empresarias en la Sociedad del Cambio y justo lo que abordo es, oye, cómo hay que hacer, cómo trabajar con estos desafíos tan enormes internos y externos que abordan hoy las familias. En Canal Senior trabajamos mucho el enfoque intergeneracional, ¿no? Cómo nos relacionamos entre generaciones y al final la empresa familiar es un claro ejemplo de ello. Al final, lo que tú dices, las personas más mayores tienen una visión, pero llegan también las jóvenes para aportar riqueza a la empresa y que al final sea un valor a destacar, ¿no? Mira, al hilo de eso, de nuevo, hay evidencia científica que en las compañías familiares que más crecen en el mundo, o sea, no olvidemos que empresa familiar puede ser una gran corporación líder mundial y cotizada. En España tenemos pues compañías como Gestam o recientemente Puig o Meliá, ¿no? Que son grandes corporaciones familiares líderes en la industria y que cotizan. O sea, no pensemos solo en empresa familiar, una micro pyme, que también, oye, es muy digna y está muy bien, ¿no? Entonces, en las empresas familiares que más crecen del mundo hay varias características, pero una de ellas es que hay una muy buena comunicación intergeneracional, ¿no? O sea, si así a modo casi que de titular de prensa, la mezcla de canas y ganas siempre es ganadora. Vamos a hablar sobre el legado, esa palabra que suena como muy contundente y que parece que sentencia mucho, pero ¿cómo definirías el legado dentro del contexto de una empresa familiar y en realidad qué representa? Porque puede tener diferentes significados. El legado, para mí, de una empresa familiar y de una familia empresaria, te diría que es el ADN, ¿no? Es aquello, ¿no? que da sentido y que corre, ¿no? Que fluye por el interior, ¿no? Entonces, por concretar, el legado de una familia empresaria, desde mi punto de vista, pues tiene varias dimensiones, ¿no? Hay una dimensión de negocios, ¿no? Que en muchas familias empresarias, igual además del negocio original que empezó la bisabuela, hoy hay otros negocios complementarios, incluso ha habido
familias que han podido vender o liquidar el negocio original, porque igual ya no tiene sentido, pero están desarrollando otros negocios, ¿no? Me viene a la cabeza una compañía, yo soy extremeño de mi tierra, Movilex, ¿no? Que la primera generación se dedicaba a la agricultura y aquello pues era difícil ser competitivo, y han desarrollado un proyecto en el ámbito del reciclaje que están siendo líderes en España, ¿no? Entonces es vivo, ¿no?, en la idea de los negocios, ¿no? Por otro lado tienes la familia, que es una parte muy importante del legado, ¿no? Pues la cultura, la historia de la familia, los valores de la familia. El patrimonio debe ser otra parte importante del legado. Yo a muchas familias empresariales les recomiendo que sean capaces de ir construyendo un patrimonio no afecto a la actividad empresarial, oye, como una medida de gestión de riesgo, ¿no? Te puede venir una pandemia, como hemos vivido, y de repente todos tus hoteles o todas tus tiendas de retail cerradas y facturar cero, ¿no? Pues si está todo enterrado ahí, pues el riesgo es grande. Y luego para mí hay otro elemento muy importante del legado, que es la reputación, ¿no? Si una familia tiene buena reputación, primero le va a ser más fácil atraer a las siguientes generaciones, le va a ser más fácil atraer profesionales o consejeros ajenos a la familia o socios, que son muy necesarios a veces en las expansiones internacionales, ¿no? Entonces, esto es la definición formal. Si hago una metáfora, y por ejemplo uno va a un concierto, y dado que en este canal hay gente de todas las edades, uno va a un concierto de U2 o U2, como decimos en España, o de los Killers, o de Taylor Swift, o de Bad Bunny, creo que he recorrido casi todo el arco de edades. La gente, hay muchas canciones que las canta, ¿no?, que se las sabe, ¿no? Bueno, pues ese es el legado, ¿no? Eso que suena, que es reconocido, y que para los miembros de una familia supone pues una enorme trascendencia, porque es, oye, llevo aquí el legado, llevo aquí la historia, los recuerdos, todo el bagaje y todos los sudores y todos los esfuerzos de lo que ha hecho mi familia a lo largo de los últimos 25, 50 o 250 años, ¿no? Me voy ahora a la televisión, ¿no? Ahora está muy de moda algunas series de sagas familiares, como por ejemplo 1923 y Yellowstone, ¿no? Claro, si tú eres miembro de la familia Dutton y ves los esfuerzos morrocotudos que ha tenido que hacer tu familia para instalarse en el rancho, luchar contra inclemencias climáticas, contra enemigos de todo tipo, desde final del siglo XIX, caramba, pues cuando te toca a ti recibir el legado, pues tienes que ser sumamente responsable, ¿no? Porque tienes todo el peso, ¿no?, enorme de esa historia, ¿no? Y yo creo que lo trascendente de pensar en términos de legado es precisamente ese sentido de la responsabilidad, ¿no? De que en el fondo, oye, la empresa familiar nunca es 100% tuya, ¿no? O sea, tú tienes la responsabilidad de recibirla, cuidarla, a ser posible, engrandecer ese legado y pasarlo a la siguiente generación, ¿no? Podríamos decir entonces que el legado al final se relaciona directamente con los valores familiares, ¿no?, de lo que es la empresa. ¿Y cómo se transmiten estos valores? Al final es, creo que, la mayor de las tareas, ¿no? Claro, las empresas familiares huelen, ¿no? Huelen a sus valores, ¿no? Entras a una empresa familiar y dices, joder, aquí hay una cultura fuerte, ¿no? Por decirlo en términos, si quieres, un poquito más académicos, ¿no? Bueno, lo primero para transmitir los valores es con el ejemplo. Si tú dices que uno de tus valores es la austeridad, caramba, pues no te puedes pasear por la Castellana con un Ferrari y haciendo una exhibición de... Bueno, pues no. Si decimos que nuestros valores son la honestidad y la integridad y que a lo largo de las generaciones hemos honrado nuestras deudas y tal, bueno, pues te tienes que comportar así, ¿no? O si decimos que nuestros valores, hablamos antes de emprendedurismo, es el emprendedurismo, que es un gran valor de muchas familias empresarias. Lo que no vale es que cuando te venga un joven a decirte, a proponerte ideas, la respuesta sea siempre, esto ya se probó y esto siempre se ha hecho así, ¿no? Bueno, pues no es consistente. Por lo tanto, lo primero es con el ejemplo, ¿eh? Los valores se transmiten con el ejemplo, además desde casa, desde la mesa camilla de casa, ¿no? Desde que los niños son pequeñitos, ¿no? Tienen que vivir con estos valores, tienen que entender que sus padres se comportan de acuerdo a valores. Luego, pues se pueden transmitir a través de la educación. Nosotros recomendamos a muchas familias empresarias que creen escuelas de accionistas responsables, ¿no? Bueno, pues para enseñarles muchas cosas, ¿no? Para enseñarles cómo es la compañía, para enseñarles cómo es, pues cuáles son las fábricas o los negocios que tenemos, pues cuál es nuestro modelo de gobernanza, pero también para transmitirles nuestros valores, ¿no? O sea, que hay ejemplo
hay, lógicamente, una transmisión a través de la formación para los miembros de la familia. Y claro, en muchas compañías familiares ya no solo está la familia, también están colaboradores que no son familiares. Y una buena fórmula también de transmitir los valores, además de la educación, hay familias muy sofisticadas que lo que han hecho es identificar comportamientos, ¿no?, que se ajustan a los valores, ¿no? Oye, ¿qué comportamientos, ¿no?, tienen que ver con emprendedurismo? ¿Qué comportamientos tienen que ver con excelencia en la atención al cliente? Entonces, esos comportamientos son evaluados en los modelos de remuneración variable, ¿no? Con lo cual, a la empresa familiar le interesa que sus ejecutivos cumplan los objetivos, pero que además lo hagan de acuerdo a sus valores, ¿no? Y he conocido casos de empresas familiares donde, aun cumpliendo el objetivo, pero el no hacerlo de acuerdo a los valores de la compañía, pues ha supuesto tarjeta amarilla o tarjeta roja. Entonces, esto es dar importancia a los valores. En las familias empresariales importa el qué, pero importa también mucho el cómo. Y aparte de la experiencia, que eso es algo innegable, y todo el trabajo que tiene detrás, todas las generaciones más mayores, ¿qué pueden aportarle a esta cultura corporativa actual? Yo soy, y se lo digo siempre a las familias con las que trabajo, máximo respeto, máximo cariño, máxima admiración y ni un disgusto a las generaciones senior. O sea, las generaciones senior en sus últimos años de vida merecen recoger todo lo que han sembrado, que en el caso de las familias empresariales pues son cosas buenísimas. Tú ten en cuenta que, para empezar, los seniors lo que han creado es una plataforma de crecimiento. O sea, es muy bonito que ahora llegue alguien y diga, no, es que yo recibí la empresa facturando 30 millones y nuestra generación la ha llevado hasta los 1.000. Ya, pero ya recibiste una plataforma de crecimiento. Ya recibiste un proyecto, ya recibiste una marca, ya recibiste unos equipos, ¿no? Entonces esto es de una extraordinaria importancia, ¿no? Emprender es sumamente difícil, es decir, de cada 100 nuevos emprendimientos, apenas 5, 6, 7 llegan al tercer año de vida. Claro, cuando tú recibes un proyecto que ya lleva funcionando 20, 30 años y con toda una serie de atributos, pues es una plataforma, es una suerte, ¿no?, para que llegue la siguiente generación y le permita dar un impulso. Por otro lado, las generaciones senior son las que han, con sus comportamientos, son las que han impulsado los valores, ¿no? Al final, ¿qué son los valores? Pues las cosas singulares que hace una empresa familiar. Entonces son las generaciones senior las que se han preocupado, por ejemplo, muchísimo de conceptos como la excelencia, ¿no? Es que hay compañías en las que todo lo que hacen es excelente, todo. Y no lanzan un producto al mercado hasta que no tienen claro que va a ser excelente. Y cuidan de manera excelente, no sé, hasta el regalo de Navidad, por así decirlo, ¿no? Entonces esto es enorme, ¿no? Claro, alguien puede pensar, bueno, es que no tienen cuenta en Instagram, me da igual, pero tienen un acervo de know-how y know-how importantísimo, ¿no? Y fíjate que cuando vienen mal dadas, yo recuerdo, por ejemplo, claro, hemos vivido cosas terribles, el COVID, o sea, es que muchas empresas se pararon, ¿no? Imagínate, oye, pues, no, es que no vas a facturar nada en 6 meses, porque tus tiendas o tus hoteles o tu fábrica va a estar cerrada. Claro, el tener a alguien que te dice con poso, bueno, tranquilidad, que nos hemos visto en otras situaciones complicadas y, oye, tenemos claro que hay que hacer ABC, pues esto es extraordinario. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que lo que las familias tienen que entender es que el nombre del juego, y creo que vamos a hablar ahora de transición y de sucesión, el nombre del juego es que en las familias conviven generaciones y tiene que haber una natural evolución de roles. Oye, pues igual la persona ya con 70, pues igual no tiene la energía para viajar 200 días al año y seguir impulsando y desarrollando el negocio y visitar las plantas que tenemos por el mundo, las delegaciones. Bueno, y esa energía que necesita un director general, un CEO, la puede aportar el de 40 o el de 32, ¿no? Pero esa persona puede ser un magnífico presidente del Consejo de Administración, puede ser un magnífico presidente del Consejo de Familia, es decir, que en el ecosistema de una familia empresaria hay muchos espacios donde pueden participar los seniors y de alguna manera seguir aportando un valor en todo momento, ¿no? O ser mentores de la gente nueva que se incorpora a los negocios, ¿no? Entonces, vuelvo a esta mezcla que decía antes de canas y ganas, ¿no? O sea, sacar adelante hoy un negocio y sacar adelante una familia cohesionada es una tarea súper titánica donde hace falta todo el talento familiar. Se trata en cada momento de adaptar ese talento, bueno, pues al espacio, al hueco donde más pueda contribuir. Y se contribuye de una manera con 25 y se contribuye de otra manera con 75 o con 80.
Manuel, ¿es posible mantener el sello familiar o la identidad familiar cuando la empresa crece mucho o se empieza a internacionalizar? Yo creo que claramente sí, ¿no? Fíjate, a mí me impactó mucho una frase que le escuché a Pablo Isla cuando era el CEO en Inditex, ¿no? Que es una gran empresa familiar, un ejemplo de empresa familiar. Y él decía, somos la pyme más grande del mundo. O sea, en el fondo seguimos actuando con la agilidad, con la flexibilidad que teníamos cuando arrancamos, pero lo hacemos, somos muy grandes, ¿no? Pues claro, antes, en el origen, posiblemente todo es en base a la intuición del fundador, pero luego hay medios, hay procedimientos, ¿no? En Inditex tienen ahí unas pantallas que aquello parece la NASA, pues para ver en cada tienda qué se vende, qué no, y son súper ágiles en si se venden pantalones amarillos, pues reponer pantalones amarillos y quitar los verdes, es que los verdes no se quitan, ¿no? O sea, en el fondo los valores permanecen y lo que cambia a veces son las metodologías para aplicar esos valores, ¿no? Te he puesto un caso donde es puramente tecnología, y pasa lo mismo, por ejemplo, si pensamos en el cuidado de las personas, ¿no? En muchas empresas familiares, oye, aquí nuestros empleados han sido como de la familia. Bueno, cuando al principio tienes 3 empleados, por supuesto que ese cariño es un cariño físico, ¿no? Tú cada mañana te encuentras a tus 3 empleados, les preguntas, oye, ¿qué tal tu niño que estaba con fiebre? O qué bien que ganó el Madrid o el Atleti, si es que son del Madrid o del Atleti. O, oye, a ver, mira, pues tómate un día de vacación que ya me has dicho que tu mujer pues le han dado un premio no sé qué y os vais de fin de semana largo, ¿no? Claro, eso con 3 empleados lo puedes hacer, con 300 ya es muy difícil, pero sigue habiendo herramientas para poder seguir teniendo esta cercanía. Entonces, ya te digo, para mí el tema es que los valores permanecen y puede cambiar la manera a través de la cual tú implementas esos valores, ¿no? Pero fíjate, yo antes mencionaba compañías españolas familiares cotizadas en bolsa, ¿no? He dado algunos nombres, Meliá, o Gestián, o Gestam, o Puig, ¿no? Pues siguen oliendo a empresa familiar. En el sentido, claro, a veces empresa familiar hay gente que no, quítame empresa familiar, porque empresa familiar hay gente que lo relaciona con una microempresa mal gestionada, sin meritocracia, para nada, ¿no? O sea, son compañías donde tienen una visión muy clara de largo plazo y donde la familia además quiere que eso se haga con sus valores, ¿no? Como te decía antes, tienen claro el qué y el cómo. Me parece como difícil gestionar esta dinámica entre relaciones personales y decisiones empresariales o esa línea a veces creo que puede ser un poco delgada, no sé, finita, no sé cómo lo ves. Sí, pero al respecto te digo 2 cosas, ¿no? Eh, Oye, piensa, por citar otra gran empresa familiar española, Cosentino, ¿no? Fíjate, Cosentino está en Macael, alejado, oye, y son una megacorporación líder en el mundo, hoy. Oye, y gente de carne y hueso, normales, buena gente, bien preparados, con muchos valores, pero son, insisto, gente de carne y hueso, ¿no? Entonces, creo que hay dos cosas que son muy importantes, ¿no? En esto. Primero, las familias, y yo esto le insisto hasta la saciedad a las familias con las que trabajo, a las que acuden a mis conferencias o clases, podemos pensar en muchas cosas, ¿no? Pero a mí hay como 3 grandes principios que me parecen inexcusables. Uno, la altura de miras. La altura de miras significa que el bien general está por encima del bien particular. Oye, si queremos crecer internacionalmente, y yo puedo tener un hijo que me encantaría que fuera el siguiente CEO de la compañía, pero no tiene experiencia internacional. Y sin embargo, puede que mi sobrina tenga todos los atributos para ser una CEO, o si no hay nadie en la familia, pues a través de un headhunter, pues buscamos a un CEO. Bueno, pues altura de miras es entender qué es lo mejor para el negocio. Y todos podemos pensar que nuestro hijo es Lamine Yamal, pero no, Lamine Yamal o Carlos Alcaraz no hacen muy pocos, ¿verdad? Entonces, altura de miras, luego generosidad para llegar a acuerdos, ¿no? Es imposible una relación sólida, me da igual de pareja, de amistad, de socios, ¿no? Que al final somos familia, somos socios, generosidad es fundamental para alcanzar acuerdos, y lealtad, el tercer gran principio. O sea, primero principio. Y segundo gran tema, claro, el liderazgo en las fases iniciales pues siempre es de una persona. Es más, muchas compañías familiares se llaman con el nombre del fundador, ¿no? Me da igual, Pascual o José María, ¿eh? En un caso lácteos y en otro un restaurante, ¿no? Le ponemos nuestro propio nombre
Pero claro, llega un momento en que cuando eso se hace grande y cuando empiezan a aparecer más generaciones, ¿no? Y hay más socios de más generaciones, pues el liderazgo tiene que ser el gobierno corporativo, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Pues que tenemos que crear un espacio formal en el que, y ahora no quiero entrar en aspectos formales o jurídicos, hay que crear un aspecto, una plataforma formal, un lugar formal donde la familia cada cierto tiempo se reúne, primero para alcanzar grandes consensos. Hay mucha empresa familiar española que se ha hecho muy grande al calor de ser proveedor de un Mercadona o un Inditex. Pero hay un momento en el que la familia se tiene que plantear, oye, ¿es sostenible de cara a pasar esto a la siguiente generación, tener un negocio en el cual el 95% de nuestro EBITDA, de nuestro beneficio, viene de un cliente? Posiblemente no. Entonces la familia tiene que trazar un plan, ¿no? O sea, tiene que tener una hoja de ruta muy clara. Entonces el gobierno lo que demanda es que haya un plan, una hoja de ruta compartida y que luego identifiquemos cuáles son los temas críticos, ¿no? Yo antes mencionaba algunos, ¿no? O menciono ahora otros. Talento. Hay un gran problema para mucha empresa hoy es atraer gente, ¿no? Para poder hacer la tarea. Oye, pues si tenemos una plataforma estratégica de reflexión, ahí podemos pensar, oye, ¿cómo atacar este problema? ¿Qué plan concreto vamos a hacer de este problema? Entonces ya digo, para mí, principios y buena gobernanza pues hacen que sea más fácil lidiar entre lo emocional y lo racional, que insisto, esto luego hay que vivirlo. Yo llevo desde que nací conviviendo en una familia empresaria y viviendo en carne propia lo que supone luego aterrizar esto. Llevo 30 años asesorando familias empresarias, bueno, y esto es fácil de decir, pero a veces hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, creo que con esto, con estas recetas, pues se puede gestionar mejor, algo que es muy difícil, no te lo oculto. Vamos a hablar un momento de la sucesión, porque cuando una generación, entre comillas, da paso a otra, supongo que la empresa se enfrenta a retos importantes. ¿Cuáles pueden ser algunos de ellos? Bueno, el primer reto, te va a parecer insólito, pero el primer reto es que sobre todo en nuestra cultura latina eludimos hablar de la muerte. De hecho, utilizamos eufemismo cuando no esté, cuando no sé qué. Entonces, el primer reto para mí es ser consciente que no somos infinitos. Siento eso, en fin, estoy dando una mala noticia a nuestra audiencia, no, pero es así, ¿no? Sí, entonces, si no somos infinitos, pues hay que pensar en, bueno, pues cómo hacer que la rueda siga funcionando y que yo, pues que no voy a ser infinito, vaya teniendo un protagonismo menor o incluso que no esté. Entonces, el primer gran reto es tomar conciencia que no somos infinitos, ¿eh? Y tomar conciencia que no tenemos las mismas capacidades con 20 que con 45 que con 75, ¿no? A partir de ahí, entender que el proceso de transición es un proceso que hay que atender de manera holística y global. Y me explico. Muchas veces el morbo es la transición en la gestión. Oye, ¿quién va a ser el siguiente director general que va a sustituir a don Manuel? ¿Será Juan o será María? Bien, o sea, hay un reto de sucesión en la gestión, pero también hay retos de sucesión y transición en el gobierno. O sea, ¿quiénes van a ser los nuevos consejeros que van a ir sustituyendo a los que están ahora? Hay reto importantísimo en la propiedad. Por ejemplo, a mí me ha parecido siempre que si tienes 2 hijos, que es una cosa bastante estándar, el dejar un negocio a tus hijos al 50% sin más, pues es crear condiciones para que ahí aparezca un conflicto. Entonces hay que pensar bien en la transición a la propiedad. Es más, hay muchas familias hoy que además han desarrollado un family office para la gestión patrimonial o que han desarrollado una fundación para su acción filantrópica, para potenciar su acción filantrópica. Pues también habrá que pensar, ¿no?, en la transición en todo esto. Y con respecto a la gestión, algo en lo que también tienen que pensar las familias es que normalmente el líder se ha rodeado de un equipo que suele ser coetáneos suyos. O sea, que no solo hay que pensar en que se va a ir el líder, que es el tío Manuel, que tiene ya 60 y tantos años, es que su equipo de dirección probablemente esté también en los 60, ¿no? Con lo cual hay que hacer un esfuerzo. Y de nuevo, ahí apelo a la buena gobernanza. Una de las tareas de la buena gobernanza es asegurar que tenemos planes de sucesión, ¿no? Para que la compañía siga avanzando, pues con equipos que probablemente estén contemporáneos, ¿no? Y estén bien preparados, pues para adoptar los retos de hoy, ¿no? Posiblemente la generación del
de los senior, pues no sabían de inteligencia artificial, pues porque no tocaba, ¿no? Claro, hoy hay que saber mucho de inteligencia artificial y probablemente lo que vas a buscar en los equipos de hoy es expertise en inteligencia artificial o expertise en crecimiento internacional. Oye, la compañía ha sido española 100%, pero es que resulta que ahora tenemos un plan para abordar UK como primer destino, y luego Francia, y luego Alemania, y luego Italia. Luego necesitaremos, ¿no?, competencias de gestión en mercados donde hoy no estamos, ¿no? Pues igual tenemos un director de recursos humanos que no habla idiomas más que el español, porque hasta ahora no ha sido necesario, pero ahora que vamos a empezar a incorporar, ¿no?, talento de otros países, pues que duda cabe que necesitaremos un responsable de recursos humanos con experiencia global y con dominio de idiomas para poder atender a ese talento que ya va a ser multipaís. Bueno, Manuel, por ir terminando, te voy a pedir un consejo. Es una pregunta un poco amplia, un poco genérica, pero un consejo para todas aquellas personas que nos están escuchando y tienen una empresa familiar. El enemigo público número uno de la empresa familiar es el conflicto mal gestionado. En la inmensa mayoría de los casos, el conflicto mal gestionado tiene que ver con falta de comunicación. Por tanto, mi consejo es, por favor, creen ustedes espacios para la comunicación, ¿eh? Y esos espacios al final acabarán siendo, ¿no?, órganos de gobierno, y una buena práctica de gobernanza es creen espacios para la buena comunicación y atraigan ustedes también a consejeros independientes que les ayuden a, bueno, pues abrir puertas y ventanas, a enriquecer los debates, a actuar de sabios mediadores en esas tensiones intergeneracionales que se producen, ¿no? Ese sería mi gran consejo. Dediquen tiempo y recursos de calidad a la tarea de construir consensos, y eso al final es comunicación, comunicación y comunicación. Pues muchísimas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en este recorrido por el mundo de la empresa familiar, y gracias a ti, Manuel, por ayudarnos a descubrir nuevas perspectivas, nuevas ideas, inspiración para seguir construyendo y compartiendo el legado. Ha sido un verdadero placer, Manuel. Pues lo mismo te digo, Javier, muchísimas gracias, enhorabuena por la tarea que hacéis, y ojalá efectivamente esta conversación pueda servir de inspiración para que nuestros oyentes pues consoliden sus proyectos familiares, que hace falta, ¿eh? Un país con buenas empresas familiares es un mejor país, es un país más libre y con más oportunidades. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.